doctrinal y exhaustiva de lo que fue la Falange en los años 30 en Madrid, sino dar a conocer ciertos lugares, ver el aspecto humano y que no se olvide esa historia que nos quieren hacer olvidar, tachar y repudiar. Y para nada, todo lo contrario, tenemos que estar aquí, por lo menos en Madrid, muy orgullosos de muchísimos sitios, de muchísimas anécdotas y de muchísimas cosas que han ocurrido en Madrid en los años 30, en Madrid de la Falange. Así que, obviamente, esto va a ser por encima, porque hacer la investigación de Alfonso I nos ha dado como para hacer 4 rutas. Es tal la cantidad de información, de datos, que esta hemos decidido que la vamos a hacer desde el lado humano, lo anecdótico, y conocer ciertos lugares, y luego que a la gente le pique el gusanillo si no conoce la historia de la Falange, para leer. Hemos estado entrevistándonos con Jerez Riesco, con Cepeda, con Francisco Blanco, con muchísima más gente, con gente que ha vivido también esa época y que ya está muy mayor, y por lo tanto vamos a ver ese lado humano, ¿eh? El mito está muy bien, pero a veces nos olvidamos que está el lado humano y que es lo que ha hecho grande al mito y también a la Falange. Entonces vamos a empezar, obviamente, lo siento por currita, ahora es cuando vamos a empezar en la casa natal de José Antonio, ¿vale? Digamos que estamos en esta zona porque es el epicentro de lo que fue todo su comienzo de su vida. La casa natal, que iremos para allá, que es las Salesas, que ahora hablaremos de ello, y que además fue el centro de las celebraciones de Falange de las Jons, y sobre todo donde se celebraron, por desgracia, las celebraciones por los caídos. No vamos a mencionar a todos porque es imposible, pero haremos una mención a algunos por temas específicos, pero es importante saber que también eso es algo que ocultan, que antes que siempre Falange reaccionase y defendiese, mataron y asesinaron vilmente a 15 miembros de la Falange, ¿vale? Entonces eso también será recordado, no exhaustivamente, para eso haremos otra ruta después del verano, que mencionaremos las checas y todos los caídos, pues que también os invitaremos a que vengáis a esa ruta, con menos calor, pero también la haremos para después del verano. Entonces, ahora si me acompañáis, vamos a donde la casa natal de José Antonio. No mata peso de milagro. Porque a mí me dijo que la casa... Y llevo desde las 11 menos 20 a la puerta de la casa. Y le puse un mensaje. En un momento dado tendrás que salir para poder recorrer. Más o menos sí. Sí, va casi todo cerrado. Vamos a esperar a que están llegando. Pues ponte ahí a la sombra, ahí te va a dar la... Ponte ahí. Bueno, por estar elevado. Bueno, pues estamos aquí en donde era la casa. José Antonio y su familia nunca tuvieron casas en propiedad, siempre fueron de alquiler. Entonces, en esta casa, en la primera planta, ¿vale?, es donde tenía la residencia la familia. Esta calle, que ahora se llama Génova, antes se llamaba Ronda de Recoletos, porque bajaba directamente al Paso de Recoletos, y en 1886 se le puso el nombre de Génova en honor a Cristóbal Colón, porque se supone que es la segunda patria del descubridor de América, que es Génova, y por eso más tarde se puso la plaza de Colón. Lo digo por si no lo sabíais. Entonces, en lo que es la primera planta,
vivía la familia de José Antonio con el padre, que era Miguel I de Rivera, que en ese momento era teniente coronel. En la planta baja es donde nació José Antonio, ¿vale? Porque no, por razones de seguridad o de higiene, nació en la planta de abajo, pero el piso es el piso de arriba. Habéis visto que es curioso porque es una esquina que está redondeada, es un chaflán. Bueno, eran en esa época cuando los edificios se hacían así un poco modernistas, y es curioso porque veis esta repisa. En el siglo XX se construyeron 2 pisos más por encima, o sea, la casa original termina donde esta repisa, y los 2 pisos que hay más arriba, que hacen como una especie de sombrero de copa, se construyeron en el siglo XX. Bueno, más a mediados del siglo XX. ¿Vale? Curiosamente, esta esquina hay una placa, como podéis ver, ahí. Pues que hay que salir un poco, ¿vale? Aquí en esta casa nació José Antonio, y con la fecha en números romanos, en 1903. ¿Vale? ¿Veis el diseño del ángel? Fue hecho, que muy poca gente lo conoce, se llama Fernando Chausa y Arosa, ¿vale? Aparte de falangista, fue un gran diseñador e ilustrador del siglo XX. Se llevó un montón de premios durante toda su vida. Y esto es una característica curiosa, porque todo lo que rodea la falange de cultura, escritores, poetas, pintores, ilustradores, ha sido tapado desde 1975. Ha sido tapado de tal manera que gente de una categoría increíble artística y cultural, nadie conoce nada, como por ejemplo aquí a Fernando Chausa y Arosa, ¿vale? Aquí tenéis, no sé si lo podéis ver, este fue el boceto de lo que quiso hacer, ¿vale? Es el boceto de lo que quiso hacer en la esquina. Obviamente solamente se quedó el ángel, como veis. El ángel tiene un escudo que sujeta con los brazos, que es una estrella o un lucero, ¿vale? Haciendo el símbolo de la muerte de José Antonio, y entre sus manos cuelga una espada que está sujetando, ¿vale? Estas alas se repiten también porque Fernando Chausa y Arosa diseñó el escudo de la vieja guardia, ¿vale? Con sus 3 luceros y también con las alas, ¿vale? Ya cuando pasemos ya hablaré de la vieja guardia, ¿vale? Pero toda esa simbología de las alas está siempre muy relacionada, sobre todo por el tema de todos los caídos que ha tenido la falange. Hombre, ese no es el escudo ¿no? que diseñó Fernando. Pero este es el que... Ese es el de la vieja guardia, uno de los que utiliza, pero ya que pasadillo. Vale, pues vale. Este es el que, bueno, ahí buscando me salía, pero bueno. Vale, pues luego. Aquí, nuestra camarada Vázquez. Gracias. Vale, entonces, también en esta casa nacieron las hermanas de José Antonio, ¿vale? Y fue Angelita, o sea, Pilar, que fue luego la que creó la sección femenina. Angelita murió con 6 años, luego también nació aquí su hermano Fernando, que también murió asesinado en la cárcel Modelo, falangista, y también en esta casa murió la madre de José Antonio. Cuando muere la madre de José Antonio, era normal, ¿no?, que todas las familiares mujeres de la madre viniesen a cuidar de los hijos. El padre era militar, con un cargo importante, entonces no podía hacerse cargo, y vinieron todas las mujeres de la familia de la madre de José Antonio. Tiene especial relevancia a alguien que la llamaban la tía Ma. La tía Ma debía ser una gran cocinera, entonces José Antonio siempre invitaba a muchísimos amigos a casa. Su andanza por Madrid, muchas veces acababan aquí y comían. Y la tía Ma era, como sabía que iba a traer gente, pues tenía preparadas croquetas, cocidos, bueno, tenía preparados unos manjares exquisitos. Entonces, gente como Sánchez Maza, Víctor de la Serna y otros camaradas de José Antonio, le decían, ¿por qué siempre quedamos en bares cuando podemos comer bien en tu casa? Y recuerdan gente que vivió eso, que decía, José Antonio medio en broma y medio en risa, decía, vamos a ver,
soy falangista, no gorrones, así que dejad en paz a mi familia tal, pero al parecer aquí la gente venía y comía de maravilla. Por eso puede ser que a nosotros los falangistas también nos guste comer muy bien. Nunca se sabe el porqué. Así que ahora vamos a ir al otro lado de la plaza, que tiene mucho que ver también, no solamente con José Antonio, sino también con toda la falange, ¿vale? Vamos a la iglesia de las Salesas, ¿vale? En su época fueron hasta una forma famosa de José Antonio. Ya de todo tipo, blanco y negro y gracias a las indicaciones de nuestro camarada que me ha mandado cuál es el logo, bueno, cada quien pequeño no se puede ver, ¿eh? Un poco parecido al wifi. wifi por ahí. Vale, lo digo porque es un poco parecido al otro que había. Es verdad que en la vieja guardia, si alguno lo habéis ido, en algunas sillas sí que tiene el que os he enseñado, pero bueno, este es el oficial y definitivo. Entonces vamos a esperar, pues está nada con a fastidiarlo, pero bueno, el camino que hemos hecho es el camino que hizo José Antonio de Bebé 19 días después de nacer, ¿eh? Como sabéis, antes se bautizaba lo más pronto posible a los niños, no como ahora, que se tarda unos 2 o 3 meses, dependiendo de cada familia, obviamente. Entonces, este mismo es el mismo camino que hicieron toda la familia de José Antonio, y entraron para aquí a bautizarle. No vamos a poder entrar por la boda, pero hay una pila bautismal original donde fue bautizado José Antonio de forma octagonal. Además es curiosa, es de las pocas que hay desmontable, o sea, la podéis encontrar en la entrada. Cuando entréis a la entrada a la izquierda suele estar, si no, está cerca del altar. Entonces, no es que lo muevan los fantasmas, pero es que es desmontable. Aquí, curiosamente, esta iglesia no solamente fue el comienzo de la vida de José Antonio, también fue el inicio de su final. Un 5 de junio de 1936 fue trasladado desde la cárcel Modelo a detrás, que estaban los juzgados, que eran el convento, donde ya falsamente se le volvió a juzgar y se le trasladó a Alicante. ¿Vale? Entonces aquí fue como el principio y el final de José Antonio. También este es el lugar que, como sabéis, José Antonio decidió que se fueran todas las celebraciones en homenaje a los caídos por Falange. Ya os he comentado antes que el primer año de Falange ya tenían 15 caídos. Aquí muchas veces la gente cree que es la primera vez que se gritó lo de presente cada vez que se nombraba el nombre de un camarada caído. Fue la primera vez fue en donde el funeral de Matías Montero, con 20 años, que está considerado como el primer asesinado de Falange. Había antes hubo otros cuatro, pero digamos, como Falange existiendo, española de las Jons, bueno, todavía no las Jons, fue Matías Montero, y ahí se dijo por primera vez el presente. Luego ya, aquí al año siguiente, cuando ya había 15 caídos, se hizo el primer ceremonial por los caídos, ya se empezó a decir presente por cada vez que se mencionaba el nombre. Hay una anécdota curiosa en un restaurante de Madrid, que estaban haciendo el homenaje, entonces iban diciendo los nombres, y en un momento alguien, pues hubo un momento en lapso y gritó el nombre de Ruiz de Alda, pero para llamarle. Entonces la gente se puso de pie y dijo presente, y claro, todo el mundo pues está aquí. Pero bueno, eso son anécdotas de ciertas cosas. Entonces, aquí, como veis, aquí son todas las famosas fotos de José Antonio con las columnas a los lados, con el brazo alto, fueron en esta escalera. Aquí, hace poco, el último 20 de noviembre, se hizo otra ceremonia, también normalmente se suele hacer, ¿no? Todos los 20 de noviembre, así que, y luego se hace la entrega de las flores donde hemos estado.
la placa donde nació José Antonio. Aquí también se leyó por primera vez la oración de los caídos que hizo Rafael Sánchez Maza, ¿vale? La oración de los caídos que termina con el arriba España, ya lo mencionó años antes, pues, más o menos 1926 o 1927, Sánchez Maza en un escrito, ¿vale? Un escrito en donde viene a decir, refiriéndose al movimiento español sindicalista, que es la primera proclama y acaba de esta manera: arriba España, una indivisible y eterna. Es la primera vez que se aparece escrito o se menciona, pero es aquí donde empieza a decirse la oración de los caídos y al final todo lo que se dice arriba España, una gran y libre. ¿Vale? Es curioso porque investigando así hemos visto que el Arriba España se vio publicada por primera vez en un 31 de enero de 1899 y se debe a un asturiano, Aureliano San Román. Pero bueno, lo hizo sin ninguna significación política, sino simplemente para ensalzar todos los valores y la cultura de España, porque en esa época, 1899, todo el prestigio de España estaba muy caído. ¿Vale? Entonces, si queréis, pasamos simplemente para que lo veáis, los que no conozcáis las salesas. No podemos entrar, bajamos y continuamos hacia la calle Monasterio. Bueno, ahí se me olvidan las cosas. Bueno, hay una calle que está aquí al lado, ¿vale? Monasterio, y ahora os explico por qué paramos ahí, ¿vale? ¿Cuántos años tiene tu 10. Aquí simplemente paramos para que veáis la mayoría de las fotos que hay de José Antonio bajando estas escaleras y con los falangistas a los lados en brazo en alto, ¿vale? Y siempre ya desde el año siguiente de la fundación de la Falange, que fue en 1933, desde el 34, se viene convirtiendo en un ritual, en una ceremonia, pues cuando se hace algún acto por los caídos, y este ha sido como el punto de referencia de la iglesia. Un falangista, Jiménez de Sandoval, propuso, pero no lo consiguió, que le cambiasen el nombre a esta iglesia por Santa Bárbara de la Falange, de todos los actos que se hacía de la Falange y tal. No prosperó y obviamente sigue estando. Luego es curioso porque Santa Bárbara es la patrona de los bomberos, los artilleros, y también de gente que sufre inclemencias climatológicas, sobre todo tormentas. Y bueno, durante bastante tiempo apoyó y ayudó a José Antonio y a todos los falangistas, pero bueno, hizo lo que pudo. Visto como fueron asesinados mucha más gente de los falangistas. Así que nada, ahora vamos a ir a donde la imprenta, donde salió el primer y único número del Fascio. Porque si hablamos de orígenes, aquí el origen de José Antonio, pero también el origen de toda una ideología que movió Europa, movió España y luego desarrolló y salió el falangismo, ¿vale? Siempre hay gente que pueda decir si tuvo más o menos que ver, pero no hay duda que el origen de todo empezó aquí en la casa de José Antonio y también a donde vamos a ir ahora, donde se publicó el primer número del Fascio. Entonces vamos a cruzar.
Es el hijastro de un querido camarada. ¿Y qué has hecho hasta las 6 de la mañana tú? Intentando editar los libros. Era una cuestión de que no se hacían estas cosas, ya, solo se hacía para Tiene alquiler, ya, para alquilar coche de estos. ¿Y cuál era la imprenta? El de enfrente. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A ver los esclavos del móvil. Bueno, estamos aquí ante el número 3 de Marqués del Monasterio. Aquí estaba la imprenta donde se imprimió el primer y único número del Fasti. ¿Por qué el primer y único número? Porque según salió de la puerta, la Dirección General de Seguridad la fue secuestrada. De tal manera que tuvieron que pasar algunos paquetes según cuentan, por unas ventanas al otro edificio para que quedasen algunos ejemplares. ¿Vale? De estos ejemplares, de estos ejemplares se pueden ver en la Biblioteca Nacional. ¿Ves? Os sacáis el carnet como de una biblioteca normal y está, y os lo permiten imprimir, ¿vale? También en la vieja guardia tiene un original. Es muy difícil de conseguir porque este número fue secuestrado y quemado, no quedó casi nada, ¿vale? Como veis ya empiezan a aparecer ciertos símbolos que os reconocen, pero aquí hay 7 flechas, ¿vale? El haz hispano, ¿vale? Van saliendo algunas partes que luego se van a ir asimilando por falange española. Este número, que es el único que hay, participó José Antonio, Ernesto Jiménez Caballero, ¿vale? Rafael Sánchez Maza, o sea, participó un montón de gente que luego más adelante formaría parte del MES o de la falange española. Esto es en blanco y negro porque, bueno, te permiten hacer fotocopias, pero las de color te salen mucho más caras. Pero bueno, esto para que veáis cómo era el color original y el otro blanco. Y entonces con ilustraciones y todo, o sea, que eran periódicos o semanarios bastante currados. O sea, no era una cosa de vamos a hacerlo entre 4 amigos y ya está. Realmente la redacción estaba en la calle Canarias, que es donde Ernesto Jiménez Caballero tenía ahí casa de sus padres y otra imprenta de su padre. En la calle Canarias está por donde Atocha, que no podemos pasar por ahí. Pero digamos, cuando consiguieron rescatar los pocos ejemplares del Fastio, fueron a la calle Canarias a hacer una presentación, fiesta en la casa, y ahí vinieron miembros de la embajada italiana, que eran delegados de Mussolini, amigos de José Antonio de cuando estudiaba Derecho en la universidad, que estaba en la calle de San Bernardo. O sea, se montó ahí un montón de gente y mucha gente pudo leerlo y gente guardarlo, sabiendo que la Dirección General de la Seguridad, que era el Ministerio de Interior de ahora, tenía orden de destrozar todos los ejemplares. Eso es el miedo que les daba que alguien pudiese traer otra ideología diferente a la que estaba imperando, que en ese momento era todo lo relacionado con el marxismo. Ciertamente, eso fue en 1933 o 31. Es curioso que a día de hoy siguen teniendo un miedo terrible a todo lo que signifique falange y relacionado y intenten anular cualquier cosa. Curiosamente,
Hoy gobierna un partido que se llama el Partido Socialista y en esa época también gobernaba el Partido Socialista, UGT, con sus amiguetes que eran marxistas. Así que, en cierta manera, a lo largo de toda esta ruta vamos a ver ciertas semejanzas con lo que ocurre actualmente. El tema del tema vamos a hacer como Gabriel, nuestro joven compañero camarada, se tiene que ir antes. Voy a explicar un poco antes lo del yugo y las flechas, ¿vale? Porque así ya va rellenando el formulario que tiene. Sobre la historia de por qué se eligió el yugo y las flechas, hay una historia que es la real, pero hay un antecedente que es Rafael Sánchez Mazas, el 24 de enero de 1927, en una charla poética menciona este símbolo de los reyes católicos, el yugo y las flechas. Pero realmente quien lo pensó para ser un símbolo de la falange, empezó primero de la Hons y luego lo heredó la falange, fue Juan Aparicio, junto con Ramiro Ledesma. Juan Aparicio, siendo alumno de la Facultad de Derecho de Granada, un profesor socialista, Fernando de los Ríos, había dibujado en la pizarra un símbolo como diciendo: si en España hubiese un movimiento fascista, pensando que nunca lo iba a haber, el símbolo más adecuado sería el yugo y las flechas. Y Juan Aparicio, que estaba ahí, era buen alumno, dijo: pues si lo dice él, así será. Y se convirtió primero en el símbolo de las JON, las juntas ofensivas nacional sindicalista, y luego cuando se fusiona la JONS con Falange Española, ese símbolo pasa a ser ya de común. El símbolo de las flechas y el yugo tiene mucho significado. Las flechas juntas, formando un haz, son muy difíciles de romper, y por eso era el símbolo de Castilla, es el símbolo de la unidad de todos los señores con la reina, y cuanto más unidos, nunca podrán con nosotros. Y el yugo era un símbolo que tenía Fernando el Católico como símbolo de cercanía a la tradición agraria, al pueblo, porque Fernando el Católico siempre era como muy cercano a sus súbditos, y tenía un cordón, que muy poca gente sabe por qué tenía ese cordón. Hace una referencia al famoso nudo gordiano. Si conocéis la historia de Alejandro Magno, que le dijeron: quien deshaga el nudo gordiano podrá conquistar toda Persia, todo Oriente. Y Alejandro Magno le dio un tajo con la espada y dijo: da igual cómo se deshaga, ¿eh? Tanto da igual deshacerlo como cortarlo. Y de ahí viene el tanto monta también, el original de Fernando. Así que cuando se coge ese yugo y esas flechas, tiene una razón histórica y social muy grande. ¿Cuántas flechas tiene? Habéis visto que en el fastio, en el primer número, aparecen 7. La razón es que la reina Isabel, su símbolo con el yugo, nunca tuvo el mismo número de flechas. Pudo llegar a tener hasta 11 y 12, a veces 7 y a veces 4, claro. El número 5 que se eligió para que el símbolo que ya tenía la JONS, bueno, ha quedado así un poco a la historia, se puso 5, yo creo que estéticamente y gráficamente es mucho más bonito que los 7 que aparecen en el fastio, o los 11 que podéis encontrar en el yugo de las flechas en Valladolid. O sea que el 5 es un gran número y además nos viene muy bien a la hora de dibujarlo, y no hay que hacer tantas rayitas y confundirnos. Así que el número de flechas que tiene el símbolo de la Falange Española de las JONS son 5. ¿Vale? Joven. Y ahora vamos a empezar con el tema de las tertulias, porque parece que las tertulias fue un tema que solamente afectó a un grupo de gente. No. En esa época las tertulias era la única manera de quedar, hablar de lo divino, lo político y lo humano, y en un sitio íntimo, que no fuese un hogar, como José Antonio decía, dejar de venir a mi casa a gorronear el cocido y las croquetas, y entonces se venían a cafés. Esta calle estaba llenísimo. El más famoso es el Café Gijón, que está
que está ahí enfrente, es el de los pocos que ha perdurado, porque estaba el café del reloj, que tenía una terraza muy bonita fuera, no queda nada. Aquí al lado estaba el café Recoletos, pues de esta zona tal, pero en Madrid estaba lleno de tertulias. La primera tertulia que se conoce en España es de 1776, es más, hay puesta una placa donde está el Teatro Clásico, que está ahí en la Plaza Santana. Al lado hay una esquina que donde pone aquí es la primera tertulia que se conoce en la historia de España. Era una fonda, se llamaba San Sebastián. Casi todas las tertulias, salvo el Gijón, casi todas tenían un sótano. Era como algo mucho más discreto, más íntimo, sobre todo cuando se empezó ya a hablar de política, sobre todo en tiempos donde hablar de cierta política podría ser que te arrestasen. Nos hemos parado en el Gijón porque, aparte de ser el más famoso, tiene, bueno, hay que decir que las tertulias tenían una serie de normas y reglas. Una, primero, debe existir una decisión tácita de constituirse como tertulia. No vale quedar en un parque, en un sitio y siempre hemos hablado, esto es una tertulia. No, vamos a crear una tertulia. El tiempo y el lugar deben ser siempre fijos, no pueden cambiar de sitio. Los contertulios deben sentarse siempre en el mismo lugar. Por eso se elegían mesas redondas o semicirculares o rectangulares muy estrechas. Por cierto, el Café Pombo, que donde Tomás Borrás, otro falangista y escritor famoso, hacía sus tertulias, está en el Museo del Romanticismo. Las mismas mesas se siguen conservando. Lo que pasa es que ahora está en una parte en obra, no se puede ver, pero después del verano se podrá ver. Otra norma de las tertulias es que la conversación debe ser general, no puede haber apartes. Por eso el tema de mesas circulares, no puede quedarse alguien fuera de la conversación. Hemos dicho que se habla de lo humano, lo divino, de lo político. Y había una última norma, que era que en la tertulia se tenía que estar desde el principio hasta el final. ¿Cuándo era el final? Cuando cerraba el bar o la cafetería. ¿Qué ocurría si alguien se tenía que ir antes? Había ese mente para poder hablar mal de esa persona, tanto si no ha venido como si se ha ido antes de tiempo. Esto, alguien que lo hacía mucho era Valle Inclán. Si hay escritos y todo eso, era muy buen escritor y muy mal hablado. Cuando alguien se hablaba, le ponía a parir, porque decía que es una norma y se tenía que aguantar. Pues eso era una norma en muchas tertulias de Madrid. Simplemente para decir, vea, estamos aquí, hemos quedado, que no se vaya nadie hasta que nos echen del bar. En esta tertulia también hubo otro gran escritor y periodista olvidado por la democracia, César González Ruano. ¿Vale? Ha escrito un montón de cuartillas, escritos, artículos periodísticos. En su época era un referente en el periodismo. Ya desde muy joven presentaba un aspecto como de snob, como más o menos parecía lo que hacía Umbral. Umbral, pues era más o menos ese sentido. Fue uno de los miembros del ultraísmo. Así a manera, dice, esto que es una corriente artística. Es una corriente artística que quería romper esquemas. Podías escribir sin comas, sin adjetivos. La cuestión es que la gente tuviese una sensación. Era una lucha contra el modernismo. ¿Qué ocurrió? Que podían escribir de diferentes formas, podían escribir hacia arriba, hacia abajo, tal. El ultraísmo cambió la forma del diseño gráfico de revistas, de carteles de publicidad, de anuncios. Estos carteles que de pronto ves que están escritos en diagonal, que viene del ultraísmo. Y César González Ruano era un referente. Lo que pasa es que otro que también he olvidado. Curiosamente en el Gijón estaba siempre a cierta hora. Entonces tenemos que hablar de una persona bastante desagradable, un comunista que se llama Pedro Luis de Galve. Este hombre escribió un libro que se llama El arte de sablear. Este hombre nunca tenía dinero y siempre iba sableando, pues, pidiendo dinero a todo el mundo. Y uno de los que más le pedía dinero era César González Ruano. Siempre le decía,
César, si no me das 5 pesetas o lo que sea, o 1 peseta, me voy a morir de hambre. Y César González Lebrón, como decía Agustín Fossá y otros también falangistas, era un buenazo y decía, en la España que yo creo nadie se puede morir de hambre. ¿Os suena? A cualquiera que sepa algo de falange, pues ya lo llevaban a la práctica. Y a este persona desagradable, ahora vemos por qué, también se hizo famoso porque murió un hijo suyo y lo llevó en un ataúd pidiendo dinero a la gente para poderle enterrar. Ese dinero se lo gastó en vino y en otros vicios carnales. Lo digo que, como veis, se sigue repitiendo un poco la historia. Piden dinero a los demás para gastárselo en otras cosas. Este hombre, bastante desagradable, cuando se produce el alzamiento y antes de empezar la cruzada, a este hombre le dieron armas y se convirtió en chequista. Es decir, gente que arrestaba a cualquiera con cualquier excusa y lo metía en cualquier sitio bajo tortura y luego para matarlo. De tal manera, cuando le dieron armas, Ramón Gómez de la Serna, que para nada, así se puede decir que sea en torno de la derecha, dijo, si a este sinvergüenza le dan armas, nadie está a salvo. Y el mismo día se fue de España. Este desagradable, Pedro Luis de Gálvez, cuando le nombraron un cargo del Partido Comunista y le dieron armas, vino al Café Gijón a buscar a César González de Ruano. Por suerte estaba destinado en Roma y no como periodista y no le pudo detener, pero fue a por él, a por una persona que le daba 1 peseta para que no se muriese de hambre. Eso era el nivel que había en esa época con cierta gente de la categoría marxista que ahora quiere darnos lecciones o decir que no podemos dar lecciones nosotros. ¿Vale? Así, y todo eso ocurrió aquí en el Café Gijón. Este hombre, por llamarlo de alguna manera, cuando Madrid fue tomado por el ejército del general Franco, fue arrestado y fusilado en el mismo día por todos los crímenes que había cometido. ¿Vale? Aquí al lado estaba el Café Recoletos, también famoso por sus tertulias. Aquí, sobre todo los falangistas más jóvenes, se solían reunir para merendar, entonces estaban cerca, porque luego iremos a otro sitio, que hay otro sitio por ahí donde también se solían reunir. Y a ese café una vez vino Rafael Alberti con su querida de entonces, y para chulear y vacilar se sentó en una mesa y sacó una pistola y la puso en la mesa y se puso a merendar. Los falangistas que estaban ahí se le quedaron mirando, uno se levantó, se sentó en su mesa y metió la mano en la chaqueta haciendo como que tenía pistola y la apuntó. Acto seguido, según cuentan los testigos de la época, Rafael Alberti pagó la consumición, por lo menos la pagó, recogió su pistola y se fue. Eso también es para mostrar el ambiente tenso que había en ciertos momentos, porque ahora vamos a ir a otro sitio donde se mezclaban falangistas, gente comunista y gente de otra ideología y nunca ocurría nada, es más, celebraban demasiado, como ahora contaré. ¿Vale? Así que vamos ahora a ir a un sitio donde estaba el bar de copas, donde solían ir. Claro. Como siempre se prepara. Salustiano Olózaga número 2, está justo detrás de otro sitio que vamos a ir, Café León, donde estaba la ballena alegre. Era un local famoso, como aquí ahora de cualquier famoso bar de copas, pero es curioso porque ese bar empezó como siendo un proyecto caritativo de la condesa viuda de Floridablanca, que era para cuidar huérfanas pobres que vivían en la calle. Curiosamente se lo dio gestión a una serie de personas que no le gustó lo que estaban haciendo, que luego se convirtió en un bar de copas, y ya lo abandonó a su suerte y se convirtió en un bar de copas. Ese bar de copas era donde, digamos, los que ahora mismo se llaman la clase pija o cayetana, como lo quieran llamar, se reunían. Y ahí iba algunas veces a José Antonio con algunos camaradas falangistas
a hablar de pan, patria y justicia, porque decía que esa gente era lo más alejado de la realidad española, sobre todo después de un viaje que hizo por el campo y vio que los campesinos vivían en cuevas, en chozas de mala muerte, y entonces empezó a decir que primero hay que predicar con ejemplo y ir a hablar con la gente de altas esferas, por decirlo ahí. Y el bar Bacanic era como el punto de moda y referencia. Es curioso porque era el primer bar en la ciudad de Madrid que tenía minigolf, o sea, lo grande que debía ser, y tenía también para hacer una especie de barbacoas o parrillas, o sea que era un bar donde la gente se lo podía pasar bastante bien, y era de los bares que más tarde cerraban en Madrid. Ahora, como no podemos ir por ahí, porque era atajar y llegar al café, vamos hasta Plaza Cibeles y subimos al Café Lión, donde se celebraba la ballena. Vale, pues quería una cosa de erudición. Estaba en la calle Salustiano Lózaga, estaba la embajada francesa, que es donde empieza el Eugenio de Rafael García Serrano, porque el camarada Eugenio va a apedrearla, cosa que en los 70 y 80 hemos hecho los falangistas muchas veces. En fin, gracias por hablar. No, eso está bien. Lo que pasa es que, claro, no se puede, como he dicho... No, pero que obviamente sí. el Banaquic no existe, con lo cual ya no vamos está. al León mejor. Sí. Y la embajada francesa tampoco está. Sí, no, sabría decirte dónde. ¿Estás grabando? Ahora, no, graba trozos porque se calienta esto y se para. Pero para que la gente lo sitúe. Menos, vale, Bueno, pues nada, Lo que queda del León, ese es el letrero de allá. Sí. Es lo único que queda. Es lo único que queda. Quedan los locales cerrados. ¿Dónde está la belleza? pueblos en todo caso, pero barrios cerrados en Madrid no hay. Pero bueno, pero lo que quieres dar tú es aquí, bueno, vamos a esperar que vayan subiendo, pero lo único que queda del famoso Café Lión, que en los sótanos estaba la tertulia de la Ballena Alegre, es ese cartel que veis ahí, pone Lión. El único que queda original de la época, ¿vale? Digamos que era un local bastante grande, y ahora vamos a ver si podemos entrar y bajar, nos tomamos una cerveza, algo rapidito, y podemos ver las ilustraciones, ¿vale? Este café, que fue elegido por José Antonio y los falangistas para su lugar de preferente para hablar de política y todo eso, tiene una curiosidad, porque en la parte de arriba se reunían comunistas, socialistas con sus tertulias correspondientes. En la parte de abajo estaba una mesa grande donde estaba José Antonio, bueno, con una especie de rincón, que ahora si podemos entrar lo vemos, donde tenía su reunión. Y era una reunión que coincidía con de otras ideologías. A diferencia de lo que nos hacían creer, que siempre estaban matándose entre ellos, en estos sitios podían convivir varias ideologías y podían hablar de todo, cada uno de su tema puede hablar. Yo, para contar así una anécdota, mi abuelo era comunista, no afiliado, vivía en la calle Ibiza, que está ahí, entonces tenía aquí su tertulia, una tertulia sobre literatura. Entonces decía que cuando ya era la hora de cierre, se juntaban todos los que estaban abajo y subían aquí y se ponían a tomar copas. Ahí mi abuelo conoció a José Antonio, a Patricio Canales, a Montero Díaz. Es más, Patricio Canales y Montero Díaz, falangistas, fueron padrinos de mis tíos. Es decir, que mi abuelo comunista, pero tenía amigos falangistas.
Y muchas veces mi abuela, que paz descanse la pobre, decía, cuando tu abuelo venía ya borracho, dice, ¿qué pasa? ¿Te has juntado con los falangistas otra vez? Porque se juntaban aquí y se ponían a beber, lo que demuestra que había gente con la que sí se podía hablar y si esa gente hubiese de verdad dominado las instituciones y los poderes, no hubiésemos llegado a donde hubiésemos llegado. Pero esa gente normalmente era gente muy pacífica, en el sentido de que lo que querían es más hablar que pelear. Es más, mi abuelo no empuñó nunca un arma, fue subsecretario del Ministerio de Agricultura, pero en los primeros meses del alzamiento, como mi abuela es gallega pero nació en Cuba, tenía como una potestad de la embajada cubana para que la dejasen en paz. Ella está embarazada, tal. Y mi abuelo debajo de su cama escondió un montón de curas, de amigos falangistas, de amigos de la cera, porque tenía amigos por todos los lados. Y los escondía ahí y luego los sacaba por la noche. Nunca le decía a mi abuela dónde, tal. Creemos ya, después de averiguando, que como él era también catedrático de agrónomos, en donde está el Museo de Ciencias Naturales, que está la Escuela Técnica de Industrial, de Mecánica, creo, ahí tenía muchos amigos, y de ahí la quinta columna se encargaba de sacarlos. Pues creemos, pero no tenemos la certeza, pero lo sacaba tal. La prueba es que cuando entraron los militares del general Franco en Madrid, mi abuelo es detenido, llevado a la Puerta del Sol, y a los 5 o 6 días es sacado porque uno de los sacerdotes que había metido bajo la cama fue obispo de Cuenca, fue en persona a decir o lo sacan o no me voy de aquí. Patricio Canales también estuvo ahí, o sea que toda la gente que protegió luego se la devolvieron, le sacaron, le condenaron a un exilio de 1 año, porque él era de Úbeda, a ser maestro de escuela en Úbeda, pero como era famoso por ser buen catedrático, Patricio Canales y otros, y sobre todo Díaz Montero, le consiguieron que le devolviesen, no la cátedra, pero algo similar en la escuela universitaria de agrónomo. Y estuvo viviendo con toda tranquilidad, tal. Es más, decía que Montero Díaz con Tarducci y tal se reunían en casa de mi abuelo, y mi abuela decía que se ponía histérico, nos van a detener, y decía que no, que a nosotros no nos detienen. Bueno, estas cosas. Pero esto demuestra que hubo una época que hubo gente que pudo convivir y sin importarle la ideología hablaron, se hicieron amigos, es más, convivieron, ¿vale? Para que, ahora como siempre dicen, no, es que los falangistas odiaban a todo el mundo y mataban a todo el mundo. No era verdad, convivían, y la prueba es que José Antonio dijo que la falange la crearían los poetas, y la prueba es que muchos de los primeros falangistas eran poetas, escritores o profesores de la universidad, ¿vale? Entonces ahora, si podemos, entramos, ¿vale? Que la idea es bajar al sótano donde están las ilustraciones. Ahí os hablo que eran por eso que le daban nombre a la ballena alegre, a la tertulia, ¿vale? Hablé con ellos, pero me dijeron que nos reservaban a partir de las 2. Si llegábamos antes, que entrásemos. La puerta negocia, lógico, que somos 20 y tantos, y si la bajan a solas, que le dieras un carnet de auxiliar. ¿cómo que ha pasado? Sí, eso es muy bien. Mira que bien. El cuarto baño está abajo. Sí, tenemos. No. Sí, os un poco la
Estábamos hablando de... Eso es porque han puesto estos cuadros. Ya, pues Se han puesto hace poco. sí, para estar. A ver, que me ponga aquí. Bueno, ya que estamos, vamos. Estos murales son originales, han sido restaurados, los murales de la pared, no estas ilustraciones que hay, sino lo que hay en la pared. Ahí está un mosaico con el nombre del autor, Hipólito Hidalgo de Cavieres, ¿vale? Que es también original y de la época. Está ambientado todo en temática marinera, ¿vale? Como podéis ver, el tema de la ballena alegre, que mucha gente decía, pero ¿por qué ballena alegre? Bueno, pues está ahí, esa ballena con esos dientes alegres, ahí también. Así que aquí se reunían no solamente José Antonio y Ruiz de Alda, Sánchez Maza, o sea, aquí se reunían todos los grandes históricos de la falange con otros falangistas jóvenes, pero al mismo tiempo, ya lo digo, con otras tertulias. En la de arriba llegó a haber una tertulia sobre poesía, en lo que estuvo Alberti, Lorca y otros poetas, Gabriel Celaya, etc. Lo que pasa es que dicen que aquí pudieron haberse conocido Lorca y José Antonio, es probable. De lo que hay constancia escrita es otro sitio que luego iremos, después de tomarnos aquí una cerveza o una Coca-Cola para refrescarnos, en otro sitio donde hay una constancia escrita por Gabriel Celaya y por otros poetas, donde no solamente se conoció Lorca y José Antonio, sino que Lorca se empeñaba en presentar a José Antonio a otros poetas, y a otros poetas o a otros escritores. Digo porque se empeñaba porque Gabriel Celaya es el que más escribió sobre este tema, decía, es que en algún momento llegó a ser pesado, pero tengo que reconocer que era un hombre muy simpático. Gabriel Celaya, que emigró. Sí. Ay, perdón, vale. Pues nos escuchamos, ¿vale? Entonces, como veis, estos son los murales y por qué dio razón al nombre de la ballena. Sí. Sí, no, claro, no lo ves. Librería. Estaba la Secretaría Nacional del Movimiento. Todo ese edificio. Aquí es donde salió Serrano Suñera del Circo Culpable. Aquí salió para defenderse del culpable. Y tenía, después hasta los años 80, tenía un No, porque los medios están allí. Aquí, al lado del ventilador, no te vayas, Pepe. Quédate aquí. Sí. la Checa de Bellas Artes. Montecito. Para que veáis, Estamos en el lugar exacto. ¿Qué ha pasado el despacho José Antonio con los madrazos justo? Sí, pero es que no nos da tiempo a todo. Bueno, vamos a ver. Uy, perdón. Aquí estaba una cafetería, se llama La Granja Elenar, ¿vale? Es una cafetería también de tertulia, de mucha gente famosa. Ortega y Gasset aquí fundó la revista del Occidente, tenía su propia tertulia. Valle Inclán tenía su propia tertulia en la que utilizaba a todos los que se iban, que os hemos comentado. Aquí está una cafetería
muy famosos, estaba el Café Suizo también, o sea, toda esa calle eran todo bares. Nos paramos en la granja de Lenar por una sencilla razón. La granja de Lenar es donde se reunieron por primera vez y se juntaron la falange clandestina, es decir, después del alzamiento empiezan a intentar organizarse. El general Mola habló de que él iba a entrar no con 4 columnas en Madrid, sino con las 5 columnas, con la 5ª columna también, que la 5ª columna eran los falangistas, estaban aquí. Esto, cuando lo dijo, para bien o para mal, creó una sensación de psicopatía, si ya era el gobierno republicano bastante psicópata, de que la 5ª columna estaba todo el mundo infiltrado. Hasta llegaron a poner en un periódico en que se parecía la 5ª columna a Dios, diciendo que están en todas las partes. Están en todas las partes. Entonces, aquí se solían reunir hasta que les pillaron. Les pillaron y aquí se formó lo que se llama el juicio de los 195, porque creían que eran 195 falangistas, luego fueron 130, bueno. Pero el tema es que de aquí también surgió lo que hemos hablado antes, las hermanas Unciti, las mujeres falangistas que empiezan a hacer el auxilio azul. Todavía no está formado así. Empiezan las hermanas, sobre todo una hermana, empieza sobre todo es a acompañar a gente que está perseguida, acompañarle a las embajadas, ¿vale? A las embajadas. Porque algunas embajadas que acogían gente, por ejemplo la de Chile, Argentina, la de Turquía. La de Turquía al final el gobierno republicano entró a saco, se cargó toda la diplomacia y arrampló y detuvo a toda la gente que estuvo, pero en otras no se atrevió, tampoco en la cubana. Y entonces lo que hacían era simular que eran pareja de novios, iban agarradas y cuando se acercaban a una puerta de embajada, el chico, la persona que fuese, le empujaba y la mujer se iba por otro lado, tal. Y entonces así es como una de las hermanas que se llamaba María Ángeles, a ver, que no quiero... Ay, perdón. Maripaz, eso. Maripaz era la que empezó, su hermana no tenía nada que ver con la falange, la ayudaba en lo que podía, además tenía una amiga que era comunista en un ministerio y de vez en cuando les daba carnets falsos para salvar, porque al principio lo que se llamaba la 5ª columna no estaba organizada, era gente que apoyaba en lo que podía y para salvar a otras personas. Pero ¿qué ocurre? Que a Maripaz Unciti llevando a una persona a una de estas embajadas, les arrestan. Curiosamente, una de las personas que arresta era el cuñado del filósofo y escritor Julián Marías, y Julián Marías en su biografía lo dice. Tenía unos 18 años, iba con una mujer de derecha también, tal, que era Maripaz Unciti, les arrestaron y nunca más se supo. Es verdad que a Maripaz Unciti se la encontró como 4 días después en el cementerio de Vallecas, ahora como no hay menores se puede decir, con la cabeza abierta y el cuerpo destrozado, así que y al chico que acompañaba apareció fusilado también en el cementerio de Vallecas. Su hermana, que era, parece que Karina, a enterarse de lo que ha ocurrido, decide tomar parte de lo que estaba haciendo su hermana, pero decide hacerlo de una manera mucho más profesional. Es cuando empieza a aparecer el auxilio azul y es cuando empieza la falange clandestina a organizarse mejor. Empieza ya a entrar en contacto con los militares en el bando nacional, pero sobre todo empiezan a organizarse de tal manera que ideó un sistema que ha sido copiado luego por otros servicios secretos modernos de infiltración y de organización, para que no hacer primero las normas que tenían, y esto es hecha por la hermana Karina. No hablarás de la organización más que con tus enlaces inmediatos y cuando sea preciso. No quieras saber más de lo que te corresponda ni decir más de lo que debes. Acostúmbrate a obedecer rápidamente las consignas que te den. Cuando dudes de tu conducta a seguir, elige la que mayor sacrificio te suponga. Que tus actos digan más que tus labios. Eso era a cualquier mujer que quisiera participar tenía que asumir esto. ¿Por qué?
porque la Dirección General de Seguridad se había infiltrado en los pocos grupos que quedaban de la Falange. Después del fracaso del cuartel de la montaña, se dispersaron, algunos intentaron organizarse, pero ya estaban infiltrados por la Dirección General de Seguridad. Karina y la mujer de la Falange, como lo sabía, decidieron que había que organizarse de otra manera. Y se organizaron por un sistema de triángulos. Es decir, tú formabas parte de un triángulo de 3 personas. 3 triángulos formaban parte de un grupo. Solamente de esos 3 triángulos, solamente una persona, una mujer, conocía a todas las demás. Esa mujer es la que se juntaba con lo que se llaman ya secciones, que eran como grupos de 3 triángulos, tal. Entonces solamente se conocían las jefas de cada 3 triángulos. Y solamente cuando ya había formados como 5 o 6 subgrupos, había una persona que servía de enlace con los militares en el bando nacional. Si cogían a alguien era imposible saber quiénes eran los que formaban las otras partes. Una cosa tan intrincada que resulta que lo copió el Servicio Secreto Británico, el OSS, en la Segunda Guerra Mundial en la resistencia francesa. Porque de aquí salió el término quinta columna, no se lo había utilizado antes. La resistencia francesa decían que era una resistencia cuando eran civiles, pero cuando ya estaban organizadas en forma militar, eran una auténtica quinta columna dentro de Francia. Y en España la quinta columna la empezaron a formar mujeres, la quinta columna organizada, porque lo que se podía llamar antes la resistencia, pues como pudo haber hecho mi abuelo o otros civiles, era de forma autónoma, sin organizarse con otras unidades. Pero el Auxilio Azul ya empieza a formarse y a organizarse. De tal manera este sistema funcionó que cuando termina la guerra civil, nadie del bando republicano había conseguido infiltrarse en Auxilio Azul, y es más, de tal manera, tal secreto, que cuando terminó la guerra civil y durante el gobierno de Franco, nadie sabía quién formaba esos triángulos. Hace poco han intentado hacer una historia de la quinta columna de las mujeres de Auxilio Azul y no han conseguido saber el nombre de todas las mujeres a día de hoy. Se sabe de las jefas, pero no se sabe de todas las mujeres. Y todo empezó en esta cafetería, la Granja de Lenar, porque aquí la hermana Maripaz se reunía con algunos falangistas para saber quiénes tenían que esconderse en embajadas, ¿vale? Así que cuando paséis por aquí, firme, si podéis levantar el brazo, aquí empezó todo del auxilio, y ya en la calle Martillo, un taller en el que nadie descubrió, hasta los anarquistas creyeron que eran de los suyos. Así que, vamos a continuar. Bueno, algunas personas me habéis preguntado cuando José Antonio abofeteó a Caipo de Llano, pues donde está ahora, por desgracia, este McDonald's, había una cafetería originalmente llamada Lión de Or. O sea, aquí había 3 Lión. Esta es Lión de Or, el Lión donde hemos estado la Ballena Alegre, y luego otro más abajo, que sale en la película La Escopeta Nacional, que se llama Lión con Y, ¿vale? Hemos pasado, pero bueno, que ahí no hay nada. Y aquí es donde José Antonio abofeteó a Caipo de Llano, le retó a duelo, y como era alférez provisional, le juzgaron por lo militar y luego quedó en nada por ser hijo de quien era. Pues, vale, complemento, eso, perdón. Aquí sobre todo nos queremos parar porque en esta zona, en el número 18, fue asesinado Francisco de Paula Sampoli Cortés. Acaba de comprar un semanario del Falange, se llamaba Fe, y no era ni siquiera de la Falange. Lo compró para ver lo que era, para ver lo que sea. Unos socialistas, porque se identificaron luego que eran del Partido Socialista, le siguieron y le mataron cobardemente por la espalda y cayó muerto aquí. Es conocido como el falangista adoptivo, porque después de su muerte José Antonio le afilió a la Falange por todo lo que significaba eso. Así que también, cuando que lo sepáis, no solamente mataron y asesinaron a falangistas, sino simplemente por ser simpatizantes o llevar un periódico de
falange española, podía ser asesinado. Así que esta esquina tiene mucho significado. Aparte del Café Lion d'Or, aquí mataron a alguien sin ser de la falange y se la cargaron. ¿Vale? Ahora vamos a ir a la calle Echegaray porque mucha gente no conoce una cosa curiosa que ahí ocurrió. ¿Vale? No y luego continuamos. Que vamos por tandas. Bueno, ¿por qué nos hemos parado en el número 3? Sobre todo donde ahora hay un japonés. Vamos a ver. Supongo que toda la gente de aquí ha comido alguna vez patatas bravas. Claro. Pues se inventaron aquí. Y por un falangista llamado Joaquín Villegas Riancho. Tenía un bar que se llamaba La Casona. Primero eran conocidas como patatas La Casona o casonas. La idea de Riancho es que en los años que lo monta, que es el año 49, quería que la gente cuando saliese tomase algo también comiese algo, y era una ración gratuita, una tapa, pero que ponía un plato. Así que otra vez volvemos con el tema de pan, patria y justicia, hecho por falangista. Pues se inventó aquí las patatas bravas. Él, obviamente, ya años después, cuando dejó la cafetería, se dio cuenta de que había inventado un gran plato, porque ya se empezó a repetir por todo Madrid. Es más, vinieron chefs grandes cocineros de otras comunidades o regiones de España a probar las patatas, porque era la primera vez que se tomaba algo parecido, con esa salsa característica, la salsa fuerte, no la que nos ponen ahora. Entonces, cada vez que probéis las patatas bravas o paséis por aquí, pues también sentiros orgullosos, poneros firmes, porque se inventaron aquí y por un falangista que además montó, bueno, os voy a enseñar la foto porque es de las pocas que hay, ¿vale? Algo que a mí no me tocó, pero por desgracia no me tocó, pero que era como, ¿cómo se llama esto? Las Juventudes Falangistas. Él fue uno de los mayores patrocinadores de campamentos, de lo que luego se llamó la OGE. Entonces, incluso a él se le da la patente de haber montado el poncho para aguantar la lluvia, y que con 3 ponchos se montaba una tienda de campaña que ahora llamamos canadiense. Pero se llevaban con los palos, montaban los palos horizontal, vertical y luego los ponchos. Yo me acuerdo que en algunas jornadas así de supervivencia nos hacen llevar ponchos y montamos los ponchos siguiendo el mismo método que se hacía en los campamentos juveniles de la Falange. No sé si los de CAE, alguna vez tú has ido, habéis hecho algo parecido. Entonces, aquí surgió, Riancho es el que lo inventó. Incluso llegó a inventar un protector de la lluvia con esa mochila Makuto enorme que hay, creo que en la vieja guardia hay todavía un Makuto de esos antiguos. Era un mini poncho para las mochilas para que no se calasen. Pues aquí se inventó la patata bravas, y aquí es el que surgieron todos los campamentos de las juventudes falangistas, luego se llamó de la OGE, las Juventudes Españolas. ¿Vale? Así que otro sitio que tenéis que estar contentos de conocer. Ahora vamos a ir, si nos da tiempo, pasar brevemente por el Teatro de la Comedia, que muchos ya sabréis por qué vamos a pasar por ahí, y si no lo explico brevemente para continuar luego hacia Puerta de Sol. ¿Vale?
Bueno, es aquí, el Teatro de la Comedia, donde se hizo en 1933 el acto fundacional de la Falange Española. Aquí es cuando José Antonio hizo su famoso discurso y se fundó la Falange. Todavía no la llamaron Falange Española, eso fue 4 o 5 días después, que estuvieron buscando qué nombre lo ponían, y al final, entre varias personas, decidieron que era Falange Española. Porque no querían seguir ya con el anterior nombre, que era, las siglas eran MES, y no sonaba bien en esa época decir MES porque hacía una referencia a la menstruación femenina. Entonces cambiaron el nombre, y esto contado por libros. Entonces, aquí se fundó la Falange. El por qué se hizo en este sitio es porque el dueño... Bueno, el dueño era muy amigo, había sido muy amigo del padre de José Antonio, y entonces se lo cedió. José Antonio quiso hacer, bueno, pues dime cuánto te va a costar, cuánto nos va a costar. Nada, totalmente gratis. Lo hizo por 2 razones, porque era hijo de Miguel I Rivera y porque sabía que lo que se iba a ocurrir aquí iba a fastidiar al gobierno de la República. Y a él todo lo que era fastidiar al gobierno de la República, encantado. Entonces aquí se hizo el acto fundacional. Había una placa, estaba ahí, ¿veis dónde esas bloques de metal que hay ahí? Ahí estaba puesto una placa que se puso en 1971, no creáis que se puso mucho más pronto, y se hizo porque Tarducci, José Rodríguez Tarducci, lo pidió al Ayuntamiento de Madrid que pusiera una placa. La placa es esta. La podéis buscar en internet, está en internet. Y decía lo siguiente: el 29 de octubre de 1933, aquí en el Teatro de la Comedia, José Antonio convocó a la juventud española para una ilusionada empresa de entrega, de pasión y de sacrificio por una patria mejor. Al grabar en letras de bronce la memoria de aquel acto, el Ayuntamiento de Madrid cumple con fidelidad y con honor dejar constancia de la fecha fundacional de la Falange Española. Esta placa que estaba ahí en ese hueco fue aquí donde veis estas rayas que están como muy nuevas, bajo la excusa de tener que reformar la fachada la quitaron porque la memoria histórica y todas esas demás pendejadas dice que todo posterior a 1936, que sea de ensalzamiento del régimen de Franco, etcétera, etcétera, es lo que no puede estar. Todo esto fue anterior a 1936. Y como no sabían cómo quitarla, dijeron, hay que hacer una reforma, esto pertenece al Ministerio de Cultura, hay que hacer una reforma de la fachada, la quitamos y luego la volvemos a poner. Hasta ahora. Todo eso ocurrió en 2015-2016. La placa, para que sepáis, Falange hizo las gestiones, la placa está en Salamanca. ¿Está ahí? Está en Salamanca. Salamanca. ¿Ya está ahí guardada? Ahora Mayo hizo las gestiones personalmente, que fui al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Teatro. Sí, sí. Eso pertenece a teatro. Teatro, sí, sí. Es que, bueno, tú lo sabrías. Estaba guardado en un sótano, pero creo que del teatro clásico que hay. Hablamos con el director de Salamanca, sí. Y está ahí, pero bien guardado. Bueno, pues mejor destino. Mejor bien guardado que esté en un sitio. Pero no te lo doy. Claro. Lo pedimos para la vieja guardia, pero no. No queda. Bueno, pero pesa 200 kilos, lo que dices. Es una... Bueno, sí, eso espero. Es que es curioso porque el primer día cuando quitaron la placa que vine yo aquí a las obras, es que no sabían si había existido aquí una placa. Sí, no, bueno, es que se hizo no tenían totalmente, vamos, a escondida. Y entonces, bueno, pues estaba ahí. Yo recuerdo haberla visto, era pequeño, no era muy consciente, porque aquí me trae familia. Esta no ha pasado como la de Matías Montero que dieron la piqueta. La piqueta está guapa. Y bueno, y es importante venir aquí, aunque mucha gente sepa que aquí se fundó la Falange, porque en alguna ruta nos han llevado al teatro que está ahí, que es el Teatro de lo Clásico, diciendo que ahí se fundó la Falange. Y digo, pero oiga, que no, que el Teatro de la Comedia es esto. Y no, el Teatro de la Comedia es ese. No. Ahí hay otro teatro, en la Plaza Santa Ana, que enfrente está la estatua de Federico García Lorca. Ese no es.
El teatro español, el teatro clásico. Lo menos que pudieron hacer es ponerla dentro. Sí, sí, bueno, lo podían poner dentro, no pasaría nada. Que muchos no conocen esto, básicamente, y gente que dice, no, es que odiamos a los falangistas, sí, bueno. Y se meten aquí y después dicen, no. Es que el problema es que por eso se hace esta ruta, más que para dar una charla doctrinal y teórica, práctica, es que la gente conozca y no olvide, porque nos están condenando a olvidar un montón de cosas. Lo de las patatas bravas puede parecer una tontería, pero fue un falangista, porque eso no se sabe. Lo sabes si te metes en un manual que tiene la gastronomía madrileña y lo mencionan, pero nadie más lo dice. Es una cosa de placas que han quitado, sí. Hablando del monumento del Príncipe Redondo, que había sí, bueno, han quitado. Esa está en Alcalá. Sí, han quitado un montón. Lo que pasa es que habrá que hacer una ruta. SND ha sacado un libro gordísimo, ¿verdad? Que es todo lo que han quitado. Algún día lo haremos también, esa ruta. Ahora vamos a continuar el trayecto que hicieron cuando se fundó la Falange. Termina el acto y se fueron a un restaurante. Y vamos para allá, hacia Sol, ¿no? A la Mali. El restaurante Amaya. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El Casa Soria? Sí, todo eso. ¿Qué ocurre? Que después de la Fundación Falange vinieron aquí andando, tenían reservado todo el salón y bueno, la comida se alargó más de lo necesario, todo el mundo estaba contento y feliz y decidieron ahí llamarlo la Santa Hermandad de la Falange. A partir de entonces se tenía que buscar fechas señaladas, o no señaladas, pero sobre todo señaladas, donde se quedaba a comer toda la gente que perteneciese a Falange. Se sabía la hora de inicio, pero no el de finalizar. Normalmente la finalizar era el cierre local, pero era aquí. Entonces, cuando os preguntéis por qué los falangistas nos gusta comer y beber, aquí empezó. Aquí se institucionalizó. A lo mejor ya de antes nos gustaba, pero aquí ya se hizo de forma institucional y había que quedar, ¿no? Sí, lo que es ahora pone Casa Sonia. Sí, yo ahí he subido. Sí, parece. Pero abajo estaba el Café Riesco, que nada, por curiosidad en Madrid, fue el primer bar que tuvo teléfono público en Madrid. Estos teléfonos de que ibas con unas moneditas que comprabas en la barra y le tenías que decir a la persona ¿dónde quiero llamar? A calle Recoleto número 2, piso tercero. Entonces te conectaban y eran estos teléfonos de... Cayó un domingo, yo de charla conmigo. Sí, cayó un domingo. Este tipo de teléfono. Y este es el bar donde estaba todo esto, ¿veis? Es el restaurante Amaya y el Riesco estaba aquí abajo. ¿Vale? Era un bar, una calle, como veis, ya muy famosa, llena de bares. Estaba el Larde y la Fontana de Oro, ya existían por entonces. ¿Vale? Así que... Yo sé que hay ahí arriba que... Al lado del Congreso estaba la Embajada de Chile. Ahí Rafael Sánchez Maza se refugió. Ahí es donde escribió una novela famosa y buenísima que os recomiendo leer, Rosa Kruger. Lo que hacía es, como había más falangistas leyendo, al estilo de las 1001 noches, cada día escribía un capítulo y por la noche se lo leía a los falangistas para pasar el rato. No había móviles, no había televisores y ahí escribió la novela Rosa Kruger hasta que ya se fue, la dejó inacabada, ya nunca más volvió a escribir y ya en torno a la década de los 80 su mujer, cuando ya murió Sánchez Maza, dio todos los originales para que se publicase. Alguien intentó escribir el final, pero no lo consiguió. Pero la novela Rosa Kruger está considerada como una de las mejores novelas del siglo XX. Hay muchas, pero si hay que elegir 10, esta sería a lo mejor la novela o la de... ¿Vale? Hay una edición reciente de Rosa, que hay una edición. Sí, Encuentro la he sacado hace poco, sí, hace poco. Y ahí cuenta además toda la historia, la introducción, que está muy bien. Yo la recomiendo porque recogía todos los planteamientos sociales de la Falange, la recogió adaptándolo cada capítulo a un tema. ¿Vale? Ahora vamos a Puerta Sur. Bueno, vamos a... La puerta
estaba el Pombo, en esta calle. Sí, aquí estaba Pombo, que Tomás Borràs era de esa tertulia. Hay un cuadro famosísimo que está en el Thyssen, donde sale Tomás Borràs, creo que es el cuadro, el primero por la izquierda o el segundo, ¿vale? Tomás Borràs, falangista, escritor, cronista de Madrid. Es la mesa, la que os he dicho que está en el Museo del Romanticismo y se puede ver. Pero sobre todo, aquí para hablar sobre todo de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol fue el principal sitio de reparto de propaganda de la Falange o de los boletines de los periódicos de la Falange. Voy a sacar aquí de mi baúl portátil. El baúl de los recuerdos. Casi. La banda de la cosa primero. Casi. Bueno, también, Falange tiene su depósito también en el museo, la Biblioteca Nacional también las podéis conseguir, ¿vale? Como veis, este era el boletín que se publicaba ya fundada la Falange, por eso es FE, Falange Española, ¿vale? Veis que en esta primera no sale el yugo de las flechas, porque son los primeros, ¿vale? A partir del número 12 y 13 ya sale el yugo y las flechas, ya se llegó a un acuerdo con las Hons y ya es Falange de las Hons, ¿vale? A partir de que sale el yugo, se imprime y se edita en donde estaba la sede el Marqués de Riscal. Sin el yugo, la imprenta y la edición estaba en Plaza Callao, que por razones de tiempo no vamos a poder ir, que también ahí estaba en el edificio Carrión, donde el Sueps, estaba el primer local que tuvo Ramiro Ledesma y donde escribieron a luz de una vela la conquista del Estado. Primero el manifiesto y luego los boletines que salieron más tarde, que forman un libro de la conquista del Estado. Vale, todos estos boletines, repartirlo en la Puerta del Sol, que había más sitio, pero en la Puerta del Sol se hacía a sangre y fuego. Sobre todo después de se funda la Falange, el sindicato UGT prohíbe a todas las imprentas que se imprima el boletín de la Falange. Es más, amenaza a todos los kioscos que, como vean publicando o vendiendo el queman el kiosco. A los voceros que iban repartiendo, vendiendo les amenazaron. Así que Falange tuvo que tirar de su gente, sobre todo gente joven, ir por la calle a vender. Se vendía a 20 céntimos, nunca subieron el precio. Había una zona, esta zona por la que hemos pasado se conocía por la zona azul, o la zona de la Falange, y la del frente, la acera roja. Es donde se ponían UGT socialistas a vender sus panfletos y sus tonterías. Y cuando venían a los de la Falange venderlo, o que se aproximaban al centro de la plaza, que antes era con calles que podían pasar coches, era una batalla campal. A veces ganaba la Falange, a veces ganaba la UGT. A veces mataban, casi siempre a alguien de Falange, y si no, moría alguien del otro bando. Pero, por desgracia, era un conato de lo que fue luego ya la guerra civil. El enfrentamiento empezó aquí, en 1933-34, 34 al 36. ¿Vale? He traído, que algunos ya los he mencionado. Cuando ya prohíben la Falange, que es en el 36, en el 35 ya lo intentan, ya no está el boletín de FE, porque ya está prohibido, han ido a por las imprentas y se hace otro boletín. Este es un boletín original, no importa, el boletín de la persecución, como aparece en la cabecera. Este boletín lo llevaban las mujeres de la Falange, de Auxilio Azul, escondido bajo su ropa, en carritos. Sobre todo se repartía, sobre todo se repartía en las cárceles y en las casas donde había falangistas asesinados o encarcelados, ¿vale? Este número en especial, que es el número 1, el gobierno fuera de la ley, demuestra que un tribunal declaró que la Falange era un partido legal. El fiscal, ¿os suena a quién pertenece el fiscal? Pues en esa época, igual a un partido socialista,
lo declaró ilegal y lo llevó a juicio, pero con un abogado, que aquí viene la sentencia, se reconoce que la Falange es un partido legal y podría seguir existiendo y sus miembros no tenían por qué ser encarcelados. Obviamente se lo pasan por el forro y la mayoría, todos falangistas que vieron, fueron encarcelados, perseguidos, tuvieron que esconderse tal. Este boletín, el que me lo vendió, yo creo que no sabía lo que tenía, porque me lo vendió muy barato, pero... porque una persona que se dedica a temas de papelería y tal, me ha dicho que por lo menos, él calculando, porque no sabía lo que era, tenía como 100 años, el papel y la tinta. Tiene 89, este papel 89 años, porque es del 20 de mayo de 1936. José Antonio ya está detenido en la cárcel Modelo, que está ahí en Moncloa, lo que es el Ministerio del Aire, y todavía no ha sido juzgado, que le juzgan ahí en las Salesas, como os he contado, para mandarlo a Alicante y posteriormente asesinarlo. Este boletín, que voy a guardar con mucho cuidado, la Falange editó un facsímil de todos los boletines del No Importa, ¿vale? Este también es difícil de conseguir, pero se puede conseguir, ¿vale? Ahí el número uno, que os lo he enseñado, pues de este hay muchísimo. Luego en la comida, los que vengan a comer, os lo dejo. Y el otro lo podéis oler. ¿Vale? Lo podemos respirar. Sí, lo podéis respirar y todo eso. Deciros, porque no nos da tiempo, en Callao estaba el restaurante Cor o Pon, donde se escribió la letra del Cara al Sol. Más o menos, por lo menos las estrofas principales, tal. Ahí contar una anécdota, porque no podemos ir por tiempo. El camarero que les atendió, porque fueron camareros, es el que luego denunció a Tellería y a otros como los autores del Cara al Sol y los encarcelaron una checa. Luego Tellería dijo que él no lo había escrito o compuesto, y como le reconocían que había compuesto otras obras como Venta no sé qué tal, pues no es que le soltaran, pero más o menos le dejaron en paz. Pero está ahí en Callao, en la calle Manuel, lo digo porque si no os queréis. No, Moya no. Miguel Moya 4. Miguel Moya 4. Ahora mismo es una calle estrecha en la que está lleno de basura está detrás del Palacio de Prensa, y el restaurante, que ahora es un restaurante normalito, cutre, asqueroso, es el único que tiene sótano. Y ahí es donde es, porque el Rocompón, según cuentan, tenía una cueva, y en esa cueva es donde se reunieron para escribir el Cara al Sol, ¿vale? Al lado, donde está el edificio de Suez, es donde Ramiro Ledesma, a la luz de una vela, junto con otros compañeros y camaradas, escribió el manifiesto de la conquista del Estado, que más tarde fue el boletines de la conquista del Estado, ¿vale? Pero es el edificio de Suez, se entra al Cine Capitol, hay una placa que dice edificio Carrión, en la 7ª planta, puerta D, y es donde se hizo, ¿vale? Ahora vamos hacia Ópera. Que me contaron que muchas veces, como a los falangistas les tenían prohibido llevar armas, la UGT y los socialistas sí, no es que idearan, pero hicieron un sistema con un libro, imaginaos, un libro de derecho, filosofía, tal, en un momento determinado. De hecho, he intentado, como podía, hacer una réplica de cómo se hacía, y guardaban ahí. Me ha costado casi 4 días. Ahí, y ayudan mis hijos, tú también sigue picando aquí con el cúter, tal, pero bueno, que esto era habitual en esa época. En muchos sitios que estaba leyendo e investigando salían libros con armas ocultas, entonces así que nada. No lo puedes coger, La pistola es falsa, No, a ver si ahora va a salir, Así que nada. Si fuera original ya te lo hubiera pedido y hubiera ido al Congreso de los Diputados. Aquí, camisa azul y pistola, noticia mañana. Bueno, pues vamos a Plaza de la Ópera. Esta tarde. La Ópera.
primer despacho, en la Costa de Santo Domingo, es donde estaba el primer despacho de la Falange, que es ahora la Hermandad de la Vieja Guardia. Tiene un museo alucinante y además está el despacho donde trabajó José Antonio. Es un despacho donde hay un fresco pintado de falangistas mirando hacia los luceros. Está la chimenea, que sale en una famosa foto de José Antonio, y como cosas así originales, en la misma repisa de la chimenea está 2 urnas con la tierra donde fue enterrado primero José Antonio en la fosa común después de fusilarle y asesinarle, y otra con la tierra donde estuvo enterrado en el Escorial, antes de luego trasladarle al Valle de los Caídos. Y está ahí la hermandad, que tiene un museo que es alucinante, que os recomiendo visitarlo, llamando obviamente, pero merece mucho la pena. Tiene un original del Fascio, estandartes originales y demás imágenes de la Falange. Entre las dos calles, Caños del Pedal y la Costa de San Domingo, hay una placa que todavía se mantiene, aunque la retiraron, que es de José García Vara. Era panadero, miembro de la Falange, fundó el sindicato de las artes blancas, las panaderías, y saliendo de donde estaba la hermandad, que era el despacho de la Falange, bajó con 2 compañeros, 2 camaradas por la calle, estoy hablando por detrás fue andando hacia Caños del Peral. Los otros 2 se fueron hacia el otro lado, y ahí mismo le estaban esperando en un Fiat verde, según cuentan las noticias. Salieron 2 de UGT y le acribillaron a balazos, y ahí le mataron. La placa la puso el Centro Social Manuel Mateo. El Centro Social Manuel Mateo, que es muy difícil saber dónde estaba la ubicación, está ahí, estaba en la calle de Verdad 4, si no me equivoco, porque la única referencia que hemos encontrado es de un libro de comisiones obreras, porque según parece Comisiones Obreras se infiltró en el Centro Social Manuel Mateo y ahí se pudo fundar las comisiones obreras. Y tiene un libro donde mencionan este edificio como el Centro Social Manuel Mateo, un centro de falangistas, dicen algunos disidentes en ese momento, de ahí surgiría la FES luego, si no me equivoco. ¿No? Voy a hacer un círculo de hijos de caídos. Vale. Y ahí, pues en ese número, el número 4, es donde estaba el Centro Social Mateo. La placa la puso el Centro Social Mateo justo detrás del Teatro Real, en la misma calle. Curiosamente, en tiempos de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Diego curiosamente ordenó retirarla porque decía que vulneraba la historia de la memoria, y que le dijeron: pero usted no conoce a José García de Vara. Y yo, no, ni el Centro Social Manuel Mateo, no, todo esto es de la época Franco. Le demostraron que, oiga, usted, siendo abogada apenas recién licenciada, hizo una defensa judicial de falangistas del Centro Social Manuel Mateo porque habían sido encarcelados en tiempos de Franco. Y usted figura en ese acta. ¿Cómo que no conocía el Centro Social Manuel Mateo? ¿Cómo que no conocía la historia de José García Vara? Pues la placa se tuvo que volver a poner, y está ahí. Y como es un asesinato ocurrido antes del 36, no lo pueden quitar. Lo intentarán más veces, pero siempre, mientras haya gente que les recuerde que sí, era antes del 36 y que eran gente que estuvieron en el centro, que pertenecían a la Falange, pero también del Centro Manuel Mateo, pues supongo que ya con eso basta, y ningún juez la ordenará retirarla. Y ya para terminar, subiríamos por aquí a la calle Espejo 14. Hemos hablado de Auxilio Azul y las hermanas Unciti. También hubo una especie de auxilio religioso, sacerdotes que no huyeron de Madrid para dar los santos sacramentos a falangistas escondidos o hacer misa. En el número 14, ahora es un edificio abandonado y derruido, estaba una de las llamadas parroquias de la Falange clandestina. Ahí se daba misa, ahí se daba la comunión, ahí se hacían bautizos, etc., durante los años que duró la Guerra Civil. El número 14 nunca fue descubierto. Sí fue descubierta la otra parroquia, que estaba en la calle Manuel Velázquez 44, pero porque
un cenetista olía a incienso y era una lechería. Entrabas por la lechería y subías al primer piso y era una parroquia total. Tenía una iglesia, una capilla e incluso confesionarios. Y se metió el cenetista ahí y descubrió que había una iglesia y la cerraron. Detuvieron al sacerdote que estaba ahí, tal. Pero eso para recordar que hubo un tiempo en que hubo sacerdotes que también lucharon con la Falange, aunque ahora lo quieran olvidar y agachar la cabeza. Y aquí terminamos. Espero que os haya gustado este recuerdo de lo que fue la Falange en Madrid, lleno de héroes, heroínas y de muchos momentos que no pueden ser olvidados por mucho que los actuales gobiernos quieran, sean del PSOE o del PP. Así que muchas gracias por venir y hasta la próxima. Así que nada, los que vayamos a comer tenemos que irnos a la hermandad de la Legión que me van a aplastar y fusilar ahí de tal.